Hermanos en Cristo, aquello de que la verdad a medias es una mentira, tiene su aplicación a los creyentes, a los apóstoles que no acababan de entender a Jesús y a nosotros, que no terminamos de vivir como su evangelio exige. Necesitamos todos al Espíritu de la verdad para que nos guíe hasta la vida plena, según palabras del evangelio de hoy. Y ahora, hermanos, dispongámonos a participar fraternalmente unidos, con decisión y entusiasmo, de pie para entonar el cántico de entrada. Y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este miércoles de la sexta semana de Pascua seguimos este itinerario pascual donde vamos conociendo como nunca la historia de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros siglos, el primer siglo prácticamente del tiempo cristiano. Y además también vamos leyendo importantes mensajes de parte de Jesús en su discurso de despedida allá en Jueves Santo, en la Última Cena. Para mí un jueves tan importante que deja claro todo el sentido litúrgico y vital de lo que es la vivencia del cristianismo. Así que importantes momentos en nuestras reflexiones. Y también ya hablando del Espíritu Santo y de esta realidad del Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, de lo que hablaremos de alguna forma hoy. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A San Pablo no le interesaba usar palabras elevadas o argumentos rebuscados para ganarse el aplauso de los hombres. Su único deseo era anunciar por el poder del Espíritu Santo a Cristo crucificado. Él solo quería la gloria para Dios. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca a religión, porque paseándome por ahí y fijándome en vuestros monumentos sagrados, me encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y lo que contiene. Él es Señor de cielo y tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. A Él a todos da la vida y el aliento, y todo. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y las fronteras de sus territorios. Quería que lo buscasen a él, a ver si, al menos a tientas, lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues con él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo dicen incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Pablo se marchó del grupo. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. En el Evangelio de San Juan se nos dice que el Espíritu hará conocer en profundidad lo que Jesús ha revelado. Si la tristeza es dolor de ausencia, la alegría será estímulo de presencia transformadora. Solo el Espíritu alienta esperanza. Solo el Espíritu descubre el misterio de lo que Dios es y se ha manifestado en Jesús. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Le pediré al Padre que les dé otro defensor que siempre esté con ustedes. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que toma de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
los primeros asentamientos que se dieron en la humanidad, eso lo leí hace poco en una revista, National Geographic, que hacían un estudio de cuáles eran las primeras civilizaciones y por qué se fundaban civilizaciones. Además de este sentido grupal, ¿verdad? Sentido de que somos comunidades, y eso está desde la antigüedad, ellos se dieron cuenta que los primeros asentamientos de los hombres fueron alrededor de templos que dedicaban a los dioses antiguos, dioses que ellos, pues, por ejemplo, hay una diosa madre, por ejemplo, y se daban cuenta que lo primero que fue como un índice ya de civilización, de sociedad, de grupo, de comuna, de tribus, si se quiere decir, todavía incipiente en aquella época, fueron precisamente los sentimientos religiosos los que fueron aunando a los hombres. Estos sentimientos que se daban posiblemente por miedo, sobre todo quizás por miedo, porque eran fuerzas desconocidas, fuerzas que ellos no conocían y que de alguna forma iban viendo que podían producir desastres. Recordemos que los primeros elementos que se fueron divinizando fueron las fuerzas de la naturaleza. El dios Sol, la diosa Luna, la diosa Lluvia, como Tlaloc en la comunidad azteca, era la diosa de la lluvia. Y los hombres pues fueron divisando así que habían muchos dioses. El dios de la luz, el dios de la oscuridad, el dios del agua, el dios de la tierra, y de alguna forma entonces será esto como un inicio de religión, pero es politeísta, es decir, que creían en muchas divinidades. No obstante que la mayoría de todas estas sociedades, sobre todo las que conocemos más, que son de acá de la parte de Medio Oriente, que es donde se desarrolla precisamente la religión judía, no obstante que la mayoría son politeístas, los cananeos tenían tantos dioses, ¿verdad? En las montañas erigían sus templos o sus altares. También hubo intentos, diría yo, o devociones o expresiones de una religión monoteísta. En Egipto, por ejemplo, se habla de la famosa herejía de Atos. Ustedes saben que, o Atón, perdón, la herejía de Atón. Ustedes saben que los dioses en Egipto siempre terminaban con Amón, y por eso las palabras de los nombres de las personas era Tutankamón, ¿verdad? Porque terminaban con sus dioses diferentes. Pero hubo una época en una dinastía de Egipto que se creía en un solo dios, pero era considerado herejía por la religión oficial, que era politeísta. Es interesante de que de alguna forma los pueblos van caminando poco a poco en el entendimiento de Dios. Los judíos tuvieron esa intuición maravillosa y esta revelación también por parte de Dios de ir también caminando hacia la idea de un monoteísmo, pero un monoteísmo real. Primero porque ellos creían en su Dios único, pero creían que los otros pueblos también tenían sus dioses. Entonces se daba la guerra entre los dioses como se daba la guerra entre los diferentes pueblos. Y cuando ganaba un pueblo, ganaba su Dios. Por eso el Dios de Israel será siempre el Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Un Dios que manifiesta su poder sobre todos los demás dioses. Pero ellos creían en un solo Dios, pero allá los demás que creyeran en sus propios dioses. ¿Qué pasa con esto? Que poco a poco ellos se van dando cuenta, en la misma revelación, en el mismo decálogo, el Señor es uno. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe, pero el Señor es uno, es el inicio de un monoteísmo real, donde los israelitas comienzan a creer que los demás dioses no son reales, no son verdaderamente dioses, sino inventos. Y más todavía cuando estas culturas paganas o cananeas, en este caso, hacían las imágenes de esos dioses. Pues con más razón, una imagen que no
que no tiene, que no ve, que no oye, que no siente, ¿cómo puede ser un Dios? Entonces esto todavía fortalece la idea de los judíos de creer en un solo Dios y que todos los demás realmente no lo son. De ahí entonces que tenemos el desarrollo de un monoteísmo fuerte en Israel, pero también un ataque continuamente a la idolatría, que la podríamos entender como la adoración de imágenes, las diferentes imágenes que se daban en las culturas cananeas. Todo esto lo que estoy diciendo es para que entendamos cómo cada pueblo, cada nación trata de entender a su manera y con lo que tiene y con la capacidad que tiene sus dioses o su religión. En Grecia también se da un politeísmo de muchos dioses. Conocemos todos los dioses, tanto de la cultura griega que luego pasan a la cultura romana y que van expresando diferentes pensamientos de los griegos. La religión está muy ligada a cómo ellos entendían el mundo. Y si entendían el mundo de, por ejemplo, en la famosa tragedia griega, hoy estoy muy historiador, ¿verdad? Pero en la famosa tragedia griega, Edipo, todas estas Antígona, por ejemplo, la idea es que el hombre vive un destino y que está obligado a vivir ese destino, está, vamos a decir, destinado a fracasar siempre en su vida, por eso se llama tragedia, porque es una tragedia. Pero esto es porque los dioses así son con los hombres. Los dioses juegan con los hombres, los tienen como marionetas que ellos van guiando. Y por eso serán tantas cosas tan raras, tan extrañas, pero no es sino la expresión de una cultura y de una manera de pensar de esa cultura. Cuando San Pablo va a Atenas, al Areópago, este lugar era una especie de plaza grandísima, donde se reunían los filósofos de la época, donde se discutían los temas que estaban en boga. Era, pues, recuerden que en Grecia nace una filosofía, es decir, la sabiduría como conocimiento, como entendimiento, muy distinta a la sabiduría de los judíos, ¿verdad? Que es otra cosa, a través de conceptos, personas, tantos conceptos que se van dando, pues ellos se reunían en el Areópago y allí discutían. Había siempre sus discusiones entre unos y otros porque no todos pensaban igual. San Pablo conocía muy bien este mundo porque recuerdo que San Pablo había sido también ciudadano romano, de alguna forma estaba muy unido también a la cultura griega. Llega a este lugar porque piensa que en ese lugar puede también hablar su religión, hablar de su fe, en un ambiente libre, en un ambiente donde se le puede escuchar, porque son personas abiertas a conocer cosas nuevas. Pues muy bien, aprovecha este sentimiento religioso de los griegos, que es el que estamos explicando ahora. Aunque ellos sean politeístas, aunque ellos apliquen sus pensamientos y sus sentimientos a los dioses, de todo modo hay un sentimiento religioso, sea la base que sea, pero es un sentimiento religioso. Y los griegos y los romanos son profundamente religiosos, creían en sus dioses, hacían adoración de sus dioses, llevaban ofrendas, tenían alguna situación de algunos dioses malos y por lo tanto no se fomentaba la bondad, sino la maldad, la venganza, por ejemplo, como pasa hoy también con algunas religiones donde se usan diferentes artimañas para lograr fines muchas veces no buenos, la famosa magia negra, como le llamamos. San Pablo aprovecha esta religiosidad del pueblo griego y en su observación de la ciudad encuentra este monumento a un dios desconocido. Habrían tenido muchos monumentos religiosos porque era un pueblo religioso, pero resultaba que eran de alguna forma tan abiertos al conocimiento de los otros, de los que son distintos, que decidieron colocar un monumento a un Dios que ellos no conocían.
Es decir, aquí hay un poco de humildad, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, no lo conocemos todos los dioses, no lo tenemos claro. Y como no lo tenemos claro, tenemos que colocar un monumento a ese Dios que no conocemos, el Dios desconocido, y que siendo Dios tendrá una gran fortaleza, un gran poder para realizar quién sabe qué cosas. Pues San Pablo aprovecha muy bien esto, un buen pedagogo, para decirle, pues yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y es aquí entonces la oportunidad que tiene San Pablo de presentar la fe en un solo Dios, en el monoteísmo. Y fíjense qué interesante, lo están escuchando, y lo están escuchando con atención. A ver si encuentro alguna forma que me lo diga. Pero cuando empieza a hablar de Jesús y de la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos, con mucha prudencia le dicen, hasta aquí te hemos escuchado, sobre ese tema te escucharemos en otra ocasión. No sabemos si llegó esa otra ocasión, pero el tema de resurrección de los muertos era un tema donde ellos todavía no habían ahondado y por lo tanto, cuidado con hablar de estas cosas, ¿no? Ellos hablaban de la inmortalidad del alma, que es otro concepto tanto distinto, bastante distinto al concepto de la resurrección de los muertos. Pero sabemos que la predicación de San Pablo creó muchos adeptos, y entre ellos el famoso Dionisio el Areopagita, que luego aparecerá entre los escritos de los padres apostólicos, aunque un pseudo Dionisio, así le llamarán, y esta mujer llamada Damaris, que ya sabemos que el nombre de Damaris viene de Grecia. Y esto es lo que va pasando en todo este esfuerzo de San Pablo de ir predicando a los paganos el Dios de Israel, el Jesucristo, hijo de ese Dios que nos vino a traer la redención. En el Evangelio seguimos con este famoso discurso, estamos ya en el capítulo 16 de San Juan. Yo les decía, discurso de despedida, testamento espiritual, donde Jesús va presentando entonces, se está presentando poco a poco la realidad del Espíritu. Y hoy le llama Espíritu de verdad, Espíritu que les guiará y les llevará hasta la verdad plena. Y ahí comienza entonces los cristianos y la iglesia a preguntarse qué es esto del Espíritu. Todavía no se está dando toda aquella reflexión que vendrá más adelante de lo que es la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo como una de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso vendrá después y vendrá, y lo tenemos que decir, con sus pros y con sus contras. ¿Por qué? Porque los teólogos cristianos, sobre todo los teólogos que vienen después de los padres de la Iglesia, lo que llaman la teología del medioevo, se me olvida la palabra, se me fue. Los padres de los siglos medievales, ya podemos decir siglo IX, siglo X, siglo XI, comienzan a utilizar los conceptos de la filosofía griega para aplicarlos a los entendimientos sobre Cristo, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Esto es bueno y esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque aunque es una manera de explicarlo, y ustedes saben que cuando uno va al catecismo, pues le dicen Dios Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, son tres personas en una, y eso de personas, ¿cómo se liga esto? ¿Por cómo va a ser? Y todavía nos confundimos mucho que son tres, pero que solamente es uno. Pues todo este entendimiento viene por intento de explicar lo inexplicable que es Dios. Dios es inexplicable, y es inexplicable porque es simple, y nosotros todo lo complicamos, ¿verdad? Dividiendo, analizando. La teología que se basó en esta filosofía griega, podemos pensar en Santo Tomás, por ejemplo, pero también muchos otros filósofos, intentaron explicar racionalmente a Dios. Y Dios no se puede explicar racionalmente. Lo que tenemos
para poder entender a Dios, esa verdad a la que se nos va a llevar, no es un conocimiento intelectual, no es una idea que vamos desarrollando, un conocimiento sobre Dios. El que crea que conoce a Dios está totalmente perdido. Santo Tomás de Aquino, el que realizó la famosa Suma Teológica, al final de su vida, él escribió libros y libros y libros y libros. Son enciclopedias completas de teología. Al final de su vida dice, me parece paja todo lo que es escrito sobre Dios. Porque no se trata de una verdad de aquí, sino una verdad que es sobre todo vida. Y cuando entonces acudimos a estas filosofías, nos ayudan, pero hasta cierto punto. Hoy ya en nuestro mundo, ya toda esta teología basada en la filosofía griega, el concepto de persona, muchos conceptos ya no nos dicen nada. Hoy los teólogos intentan buscar otras fuentes, otras ciencias, las psicologías, las ciencias sociales, las ciencias históricas, para poder entonces entender todas estas cosas sobre el Señor. Un ejemplo es entender la Trinidad, no tanto como tres personas, un solo Dios, sino acudiendo un poco a la base del Evangelio, de lo que nos dice el Evangelio, de lo que nos dice Jesús, de lo que nos dice la Escritura. Dios simplemente es relación, se relaciona consigo mismo, lo que llaman ab intra, ¿verdad? Hacia adentro Dios se relaciona, pero con nosotros Dios no se relaciona de maneras distintas. Nosotros lo hacemos porque lo entendemos de esa manera, pero es uno. No son tres dioses. El Espíritu Santo no es un Dios que ahora se manifiesta. Y estas tres relaciones que experimentaron los cristianos, las podríamos decir así. Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de todos nosotros. Cuando hablamos de ese Dios trascendente, entonces hablamos del Padre. ¿Sí? El Dios que no podemos ver, que vive en una luz inaccesible, que es invisible a nuestros ojos. Pero también ese mismo Dios se hace uno como nosotros. Y entonces hablamos ¿de quién? Del Hijo. Entonces sí, podemos hablar de alguien, de un ser humano que nació, que vivió en Nazaret, etcétera, etcétera. Y es el Dios que está con nosotros. A la misma vez que es un Dios trascendente, a la misma vez es también un Dios que conocieron, que caminó, que predicó, que curó. Y por último, también ese Dios, además de que ser trascendente, además de ser uno con nosotros, es el Dios que se identifica con nosotros, que está en nuestro interior. Y entonces es cuando hablamos del Espíritu Santo. Entonces, estas nuevas maneras de acercarnos al tema de la Trinidad ya tendremos oportunidad un poco más adelante, porque ahora viene la fiesta de Pentecostés, luego seguirá Santísima Trinidad, ¿verdad? Son maneras como hoy la iglesia, la fe, el cristiano intenta explicar, no ya tanto con la filosofía griega, que seguirá, y muchos seguirán, todavía en nuestras clases de confirmación sigue, ¿verdad? Materia, forma, todo eso sigue. Pero eso ya poco a poco va a ir dando paso a otras maneras de entender a Dios más de acuerdo a nuestro mundo, que tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Y sobre todo decir que Dios es relación nos dice mucho para nosotros. Pues nada, que el Espíritu Santo siga en esa guía de nosotros hasta la verdad plena, que solamente será allá en la eternidad y que no es cosa del entendimiento, sino del corazón. Es vida. Amén.
en medio de la alegría de la Pascua, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que aquel que dio su vida por amor nos enseñe el arte de amar sin egoísmo y la dicha de hacer la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo de Dios fortalezca, conforte y anime a los que son enviados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, especialmente a los que son perseguidos, encarcelados o difamados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios presente en nuestra historia, ilumine a los que viven en las tinieblas del error, fortalezca a los débiles de su amor y de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo el mandato del amor, adelantemos la llegada del reino de los cielos, donde la alegría supera toda dificultad y tristeza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, por la salud del diácono Luis Orlando del Río, Suriel Negrón, William Negrón, Luz H. Corp, Sandra Ocasio, Blanca Santiago, Petra Murier, Jenny Rodríguez, Limari Torres, Iris González Lugo, Miguel del Valle, Cristian Carrasquillo, Norberto González, Rosa Ruiz, Domingo Martínez, Isabel Estremera, Luis Cruz, Manuel Herrera, Carmen Sánchez, Teresa Franco, Yolanda Crespo, Magdalena Colón, familia Pavón Rosario, Inaber Extremera, Wanda Santiago, Alana González Malavet, familia Román Arce, Isodrio Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por Joaquín y Carmen Cancer y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de los difuntos de la familia Franco Molina, Norman González, Joel González, Rosa y Esteban Rivera, Zoilito Rivera, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Xiomari Hernández, Edgardo Blanco, Lolo Blanco, Jorge Campudino, Miriam García, Eneida Martínez, Rosa Márquez Muñiz, Clotilde Sayas, María E. Rivera, Ángel Feliciano, Milagros Ortiz, Severino Soto, Ani Rivera, Miguelina Molina, Georgino Franco, Aida Franco, Doctor Eduardo Hernández, María Providencia Urrutia, Andrea Ocasio, Marcos Lugos, familia Cancer Montalvo, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Paquita Figueroa y don Eduardo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos el
este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz. Danos la paz, Señor, danos Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. 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 Tráeme más. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Felicidades a nuestro hermano, el Padre Felo, de la parroquia San Andrés, que cumplió años en estos días, el día 24. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé y a nuestros hermanos que han venido a nuestra misa televisada de hoy. Y saludo a todos ustedes televidentes y los que nos ven por internet, que ahora sabemos que sale por internet nuestra misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.